Ánimo. Bueno, estamos bien y de buenas y vamos solo a ofrecer disculpas a la familia del finado Alfredo del Mazo, porque hace unos días se le vinculó con la construcción del aeropuerto de Texcoco y su hijo, el actual gobernador, nos pidió que se aclarara este asunto. Se hizo una revisión de documentos y, en efecto, él no tuvo que ver en lo del proyecto del aeropuerto de Texcoco. En el caso de el ingeniero Alfredo Elías Ayub, él sí reconoció que había participado en lo técnico, aunque dijo algo interesante, que la mayor parte de los asuntos los atendía Gobernación, que sí había estado él participando, pero que se resolvían los casos en Gobernación. Siempre que se afecte a alguien, que se sientan denunciados de manera indebida, cuando se comete una injusticia, cuando se afecte la dignidad de las personas, nosotros estamos en la mejor disposición de rectificar y de ofrecer disculpas, porque no solo es lo que representamos, la investidura, el hecho de que lo diga el presidente de la República o un secretario del gobierno, sino que esta conferencia la ve mucha gente. Son las dos cosas. Y no queremos difamar a nadie. No aceptamos aquello de que la calumnia, cuando no mancha, tizna. Tenemos que ser muy serios y muy responsables. Bueno, pues pasamos a la sesión de preguntas y respuestas. Quedamos aquí pendientes con la dama y ustedes tres. Compañera. Gracias, señor presidente. Sandra Aguilera, del Grupo Alarza Comunicaciones. En México hay fuga de cerebros, sobre todo los estudiantes que son becados por el CONACYT para estudiar en el extranjero. Esos talentos en muchas ocasiones ya no regresan a México porque sus conocimientos no son aplicados para el desarrollo del país. ¿Cómo retenerlos y ofrecerles trabajo en México? ¿Cuál es el plan para este rubro? Gracias. Pues nosotros pensamos que al lograr que vuelva a crecer de manera importante la economía, van a haber muchas posibilidades para ofrecer oportunidades de trabajo a profesionales, a técnicos, a científicos mexicanos. Vamos a tener opciones, vamos a tener alternativas. Hay proyectos muy importantes que están en proceso para iniciarse y llevarse a cabo durante este sexenio. Imagínense
vamos a construir el Tren Maya, es una inversión de alrededor de 120, 150 mil millones de pesos. Nunca en el sureste se había invertido tanto en una obra. Vamos a rehabilitar las 6 refinerías, ya lo estamos haciendo y queremos hacerlo pues con técnicos, con profesionales mexicanos. La construcción de la nueva refinería es lo mismo, 120, 160 mil millones de pesos. Es mucho trabajo. El desarrollo del Istmo, la ampliación de los 2 puertos, Salina Cruz, Coatzacoalcos, la construcción de la nueva vía para el tren en el Istmo, el aeropuerto de la ciudad, todo el sistema aeroportuario que se está construyendo o que va a empezar a construirse. Hay muchas opciones. Yo espero que los mexicanos tengan garantizado el derecho al trabajo con buenos salarios. Esa es la aspiración. No tengo duda de que vamos a avanzar mucho ofreciendo empleo, pero queremos también que sean empleos bien pagados. Entonces vamos hacia allá, estoy optimista, vamos a lograr esos propósitos y que los mexicanos que se preparan en el extranjero tengan posibilidad de regresar y trabajar y aportar en su país, que muchos es lo que desean, ¿no? Muchas gracias. Buenos días, presidente de todos los mexicanos, Carlos Pozos, reportero de Líderes Mexicanos y Petróleo y Energía. Presidente, siguiendo su recomendación, hice lectura al Plan Nacional Liberal, publicado el día 1 de julio de 1906, el cual consta de 52 puntos, dividido en 7 secciones. Presidente, entre los conceptos que destaca este histórico documento que sirvió como base para nuestra Constitución de 1917, llama la atención como uno de sus puntos principales la reducción del periodo presidencial a 4 años, la suspensión del servicio militar obligatorio y el establecimiento de una Guardia Nacional, así como también agravar la responsabilidad de funcionarios públicos, malos funcionarios públicos, imponiendo penas severas de prisión a esos delincuentes. Habla también este documento, presidente, sobre se me está yendo, severas penas, la creación de escuelas primarias en el país, y también llama a los extranjeros a decirles que no se va a aceptar más deuda pública ni se reconocerá deuda pública por parte del gobierno. Pues de esto como antecedente quiero entonces hacerle mi pregunta. Ayer usted presentó efectivamente el Plan Nacional de Desarrollo 2018. Mi pregunta es, ¿dejaremos atrás con este plan de desarrollo las tasas de crecimiento mediocres que se dieron en administraciones anteriores? En ese mismo documento usted habla de que el contrato social en México
está roto. ¿Se requiere de un nuevo pacto social, presidente? Pues primero felicitarte por leer el Plan Liberal de 1906, porque realmente es un documento excepcional. Ahora que lo estabas resumiendo, reseñando, estaba yo también recordando sobre otros puntos. Es algo de avanzada. Se publica cuando todavía el magonismo apuesta a un cambio pacífico, cuando todavía se pensaba que se podía terminar con la dictadura porfirista mediante la lucha política, electoral y pacífica. Luego ya se convencen de que no iba a ser posible, ya después viene Cananea y todo lo que conocemos. Pero este es un buen documento. Se dice que lo hicieron en Canadá porque andaban protegiéndose, vivían en Estados Unidos, pero cuando los agentes del gobierno los perseguían en Estados Unidos, iban a Canadá, y es un muy buen trabajo. Nosotros estamos planteando algo parecido, desde luego a la luz de los nuevos tiempos, de las nuevas circunstancias, pero ellos, ayer lo comentaba, planteaban que era indispensable mejorar el ingreso de los trabajadores para fortalecer el mercado interno. Dice, si el trabajador, el mexicano, tiene ingresos muy precarios, pues va a consumir apenas lo básico. Y esto no ayuda a las empresas ni ayuda al comercio, mantiene una economía estancada. Entonces su propuesta era reactivemos la economía, planteaban de que no hubiesen tierras ociosas, que se distribuyera la tierra, porque había mucho acaparamiento de terrenos que no se utilizaban. Decía, vamos a producir la tierra, vamos a que haya más producción para que haya más trabajo, más ingresos y más bienestar. Entonces nosotros vamos a crecer en este sexenio, tenemos el compromiso de crecer al 4%. Lo volví a dejar de manifiesto en el plan de desarrollo, en la visión que es como un epílogo de cómo veo que va a ser el 2024. Ahí dejo en claro de que vamos a tener un crecimiento del 4%. Esto va a significar crecer al doble de lo que se creció en el periodo neoliberal, en 36 años, porque el crecimiento en todo el periodo neoliberal fue del
2% anual en promedio. Entonces lo que estamos planteando es crecer al doble. Esto les molesta mucho a nuestros adversarios, pero es posible. Hasta los empresarios mexicanos están hablando de crecer al 4%. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar, hizo el compromiso de apoyar para que logremos el crecimiento del 4%. Los gobernadores de la CONAGO también le ofrecieron. Los gobernadores de la CONAGO también le ofrecieron. Los gobernadores de la CONAGO, Carlos Slim habló de que es posible. Hay ánimo para eso. Además, ya lo hemos logrado durante mucho tiempo, desde los años 30 hasta los 80, 50 años. Si ustedes ven cómo se comportó la economía en esos 50 años, tuvimos tasas de crecimiento en promedio del 5%. Tuvimos periodos de crecimiento cuando Antonio Ortiz Mena fue secretario de Hacienda, en 2 gobiernos, con López Mateos y con Díaz Ordaz, 12 años, con crecimiento del 6%, sin devaluación, sin inflación, sin endeudamiento. Se le conoció a ese periodo de desarrollo tan importante para el país, además de hablarse de desarrollo estabilizador, se llegó a conocer como el milagro mexicano, lo que después harían los gobiernos en China, mayores tasas, pero nosotros ya lo hemos hecho. Entonces, ¿por qué no plantearse crecer al 4%? Más, subrayo, con todo respeto, Antonio Ortiz Mena no era economista, era abogado. Sí es posible el crecimiento al 4%. Presidente, ¿podría darnos detalles de cuándo, cómo y en dónde será la firma del acuerdo para la concordia con los gobernadores de la CONAGO? Y si usted coincide en que hay crispación y polarización y se busca reconciliar con la firma de este acuerdo. Mire, podríamos firmar el acuerdo, pero en los hechos hay muy buena relación con los gobernadores, con los empresarios, con los líderes sindicales. Ayer estuvieron aquí con nosotros. Tenemos muy buena relación con todos y estamos armonizando, estamos buscando la reconciliación entre todos. Les puedo decir, por ejemplo, de que hay un ambiente de colaboración, de cooperación, de ayuda, distinto a lo que quisieran nuestros adversarios o a veces lo que se plantea, ¿no?, en el discurso
político con propósitos de oposición, como es legítimo también, natural. Sí, no podemos descalificar las críticas. La democracia es pluralidad, es discrepancia, no puede haber pensamiento único. Pero bueno, en los hechos hay armonía, hay concordia. Ayer, por ejemplo, hablé del rescate de los mineros y no había tenido oportunidad de comentarle previamente a el dueño de la concesión, a Germán Larrea. No estaba y consultamos a los familiares porque era un compromiso que hicimos, algo que tiene que ver con la justicia, con el humanismo, y no habíamos tenido oportunidad de hablar con él. Yo le había comentado este asunto en un encuentro que tuvimos hace unos meses. Él me argumentó lo que les dije ayer, que habían hecho el intento y que no habían podido, que habían condiciones difíciles, riesgosas para la exploración, para rescatar los cuerpos. Yo insistí en que teníamos que hacer todo. Bueno, le pedí a la secretaria del Trabajo que buscara a Germán Larrea para pedirle que ayudara. No estuvo. Y como es un compromiso nuestro, ayer lo di a conocer. Ayer mismo me envió una carta sosteniendo sus puntos de vista de que ellos habían hecho el intento, que no habían podido rescatar los cuerpos, pero que aceptaba ayudar y colaborar, que ponía a disposición de este esfuerzo los proyectos que ellos tenían, los elementos que se necesitaran. Entonces, ¿qué demuestra esto? Pues que están ayudando. El sindicato minero, lo mismo. También. Entonces, sí hay un interés en ayudar, a pesar de que puedan haber diferencias. Siempre hay intereses superiores, causas justas que están por encima de intereses particulares, de intereses de grupos, por legítimos que sean. Entonces, con armonía vamos a crecer. Estamos llamando a los empresarios. Me acaba de enviar otra carta
el administrador principal del fondo de inversiones más grande del mundo. Diciéndome que quieren hacer en México una convención de inversionistas extranjeros y que tienen confianza en el país. BlackRock. No, BlackRock. el de BlackRock. Les voy a entregar la carta y les voy a entregar la carta también de la REA. No creo que ellos se sientan ofendidos, porque esto demuestra que hay un buen ambiente en el país, hay confianza en México. Yo creo que se debe en mucho a que estamos haciendo valer el Estado de Derecho, que hay un auténtico Estado de Derecho, y se debe también a que saben en el extranjero muy bien, tienen información de que no se va a permitir la corrupción en el país. Y eso generaba mucha desconfianza. Siempre se hablaba de que no habían reglas claras y que no había piso parejo para todos los inversionistas. Siempre habían empresas predilectas en cada sexenio que se llevaban todo. Eso ya no hay favoritismo. Entonces todo esto nos está ayudando mucho. Otro dato que ahí lo ven los analistas, pero de soslayo, está muy fuerte nuestra moneda, no hay depreciación, al contrario. Este mes se apreció, se fortaleció nuestro peso, ya abril. Entonces, estamos tranquilos, va a crecer la economía. Desde luego, no podemos estar todos de acuerdo, sería muy aburrida la vida, si todos estamos de acuerdo. No puede ser así. Presidente. Sería extraño, sería como vivir en una dictadura. Tiene que haber crítica, tiene que haber oposición. Presidente, ayer dijo usted, ¿y la naturaleza qué? Quisiera ver si es posible que citara usted a la secretaria de Semarnat para que nos hablara sobre la flora y la fauna. También en ese ámbito hay mucha corrupción, se dio mucha corrupción en el tráfico de especies, en el tráfico de maderas, en el tráfico de cactus, en fin, que nos diera un porqué, y se sigue solicitando permisos ambientales para la construcción de hoteles, para la construcción del Tren Maya, para el aeropuerto, que nos pudiera hacer el favor de citarla. Es la petición que le hago. Gracias. Sí, hacemos el compromiso de que les informe la secretaria de Medio Ambiente.
Marco Antonio Olvera, de Radio Latino California, aquí en México. Presidente, un grupo de analistas en México y en Los Ángeles, junto con la CEO de Radio Latino, le hemos estado dando seguimiento al movimiento económico de México a partir de que usted llegó a la presidencia de México. El pasado 1 de diciembre recibió la economía con una inflación de 4.72%. A marzo de este año, la inflación bajó a 4%, pese a que la tasa de interés del Banco de México se mantuvo en 8.25%. Estos resultados, donde se mantiene menos inflación con la misma tasa de interés, está enloqueciendo a los economistas neoliberales, ya que este avance, el que ha hecho su gobierno en el tema económico, es inexplicable en el lenguaje de ellos. ¿Podría ampliarle al pueblo de México en qué consiste ese sistema económico que aplica su gobierno y qué resultados tendrá en los bolsillos de los mexicanos? Es la primera pregunta, por favor. Bueno, yo considero que hay 3 elementos nuevos que son muy importantes para lograr un crecimiento económico sano, es decir, sin inflación, sin deuda, sin depreciación de la moneda. Lo primero es no permitir la corrupción y los gastos superfluos en el gobierno. Esto es muy importante, es como la base. Si hay corrupción, ningún sistema económico funciona, ningún modelo económico, por perfecto que sea. ¿Qué es lo que ha venido pasando con el modelo neoliberal? Que además de la imperfección natural de concentrar ingresos en un grupo, además de eso, de apostar a que si hay crecimiento arriba, permea, gotea y le llega a todos como si la riqueza fuese contagiosa. Además de esa imperfección del modelo, donde suponen que no hace falta que el Estado distribuya el ingreso, distribuya la riqueza, porque el mercado por sí mismo se encarga. Además de eso, que no ha funcionado nunca en ninguna parte del mundo, que es una falacia que ya se aplicó aquí en el Porfiriato y fue un rotundo fracaso. Además, agréguenle, como ellos mismos podrían decir, agréguenle la variable corrupción, menos funciona. ¿Qué modelo resiste contratos leoninos como los de los gasoductos? ¿Qué modelo económico resiste el que se compre una planta de fertilizante que costaba cuando mucho $50 millones y se pague $500 millones? ¿En qué país se hace un negocio así? Entonces, el fundamento nuestro es cero corrupción y austeridad. ¿Qué empresa puede prosperar
si los gerentes, los dueños gastan sin límites, si actúan con extravagancia, si tienen aviones de lujo, si derrochan. Una buena empresa tiene que cuidar los gastos. Entonces, un elemento importante del proyecto alternativo económico es cero corrupción y austeridad. Esto nos va a dar crecimiento. Lo segundo, apoyar la economía desde abajo. El que se distribuyan recursos para beneficio de la gente más necesitada, que se apueste a la creación de empleos, que se oriente el presupuesto a fortalecer la economía popular. Les pongo ejemplos. Hablábamos ayer del programa Sembrando Vida. Este año se van a sembrar 500,000 hectáreas, pero son 200,000 empleos, con una inversión de 25,000 millones de pesos. 200,000 empleos. $500,000 hectáreas. Tenemos la tierra, tenemos el agua, tenemos los conocimientos, porque por nuestras culturas los campesinos saben cómo producir. Entonces, es lo que estamos haciendo. Otro ejemplo, estamos construyendo caminos en Oaxaca con uso intensivo de mano de obra. Se entregó a 50 municipios de Oaxaca, a 50 autoridades de usos y costumbres, se les entregaron los fondos con asesoría técnica para que ellos construyeran los caminos. Les voy a invitar para que vean cuántos están trabajando, haciendo caminos no de asfalto, sino de concreto, de cemento, no con maquinaria, sino con revolvedora, para dar muchos empleos. Y así vamos a hacer cerca de 300 caminos en Oaxaca. Ya empezamos con 50. Y esto significa o tiene un efecto multiplicador. Se hacen las obras porque es pavimentar los caminos hacia las cabeceras municipales, porque hay como más de 300 caminos sin pavimentar para comunicar a cabeceras municipales, a municipios de México. Entonces, se hacen las obras, se da empleo y se reactiva la economía desde abajo, porque el dinero queda ahí
se ayuda el comercio. Esto para los tecnócratas, para los economistas que aprendieron fórmulas muy elementales, pues no está en su conocimiento, no es algo que manejen. Entonces, la economía, impulsar la economía, ese es el segundo elemento, apoyar la economía popular. Y el tercer elemento es que se promueva el desarrollo, porque no se promovía el desarrollo. Se daba como un hecho de que el mercado podía, sin que el Estado participara, podía lograr el crecimiento de la economía. No, el Estado tiene que promover el desarrollo. Lo que estamos haciendo. ¿Por qué no se hizo en otros tiempos el Tren Maya? ¿Por qué se apostó a dar las concesiones? Entregar toda la infraestructura de los ferrocarriles de México. Acabaron con todo lo que se había construido en más de 100 años. Se construyó en la época del presidente Juárez y del presidente Lerdo el ferrocarril de la Ciudad de México a Veracruz. Fue el primero, 600 kilómetros. Luego con Porfirio Díaz se construyeron más de 20,000 kilómetros de vías férreas. Después de la Revolución, lo mismo. Llegamos a tener más de 30,000 kilómetros de vías férreas, trenes de pasajeros, de norte a sur, de costa a costa. Llegaron estos tecnócratas irresponsables y en un abrir y cerrar de ojos acabaron con los ferrocarriles. Queda un ferrocarril o dos, uno el Chepe y el de Tequila. Antes todavía a mí me tocó, estaba estudiando aquí en la Ciudad de México, ya vivían mis padres en Palenque, tomaba yo aquí el tren a las 8 de la noche y al día siguiente a las 8 de la noche, 24 horas, estaba yo en Palenque. Nos tocó todavía nuestra generación. Ya los jóvenes, pues ya no, han viajado en tren, solo que vayan a Europa, porque allá sí se mantuvo todo el sistema de transporte de trenes, además se modernizó, ahora hay trenes que se desplazan a 300, 400 kilómetros por hora en España, en Inglaterra, en China, y nosotros retrocedimos. ¿Cómo vamos a seguir con el modelo económico neoliberal? No, vamos a cambiar, vamos a crear, como dicen los analistas fifís, o en el lenguaje tecnocrático, un nuevo paradigma. Una nueva política
Y la segunda pregunta, presidente, si la contesta, por favor. El próximo 5 de mayo se conmemora un año más de la batalla de Puebla y el intento de los franceses por quedarse con nuestro país de nueva cuenta. Pero desde 1862 o antes, incluso, la cruenta lucha entre conservadores y liberales sigue hasta nuestros días. Prueba de ello es que el próximo 5 de mayo, el domingo, Francisco Martín Moreno está llamando a algunos mexicanos a que salgan a las plazas para pedirle su renuncia o incluso manifestarles sus inconformidades por las decisiones que está haciendo su gobierno. Estos líderes o incitadores viven en México, presidente, se sirven de México y cobran en México. Es como hacerle unas ranuras al barco llamado México para que se hunda. ¿Qué opinión le merece ese tipo de llamados o acciones de esta gente o escritores que pues están llamando a la sociedad en general? Pues mire, están en su derecho, están ejerciendo su libertad. Yo tengo una opinión de ese periodista, escritor, ya la expresé en un Twitter hace como un año. Búsquenla, ahí se los dejo de tarea. Y eso es lo que pienso. Pero tiene derecho a manifestarse, a expresarse, a oponerse. Somos distintos. Él tiene un pensamiento conservador y eso es, lo hemos dicho aquí, bueno, que haya definiciones, que no haya simulación. Nosotros vamos a conmemorar lo de el triunfo de las fuerzas del ejército mexicano en Puebla, enfrentando a los franceses. Vamos a estar en Piedras Negras, Coahuila. No voy a estar en Puebla, me invitó el ciudadano gobernador, va a ir en mi representación la secretaria de Gobierno, Olga Sánchez Cordero. Yo no puedo estar en Puebla porque hay elecciones y he ofrecido no visitar estados en procesos electorales, cuando hay elecciones. Me toca una gira en el norte. Vamos a comenzar mañana, vamos a estar en la refinería de Cadereyta, Nuevo León, mañana, y vamos a tener un acto en la tarde en Monclova. Luego el sábado vamos a estar en Sabina, Coahuila, y en Acuña, en la frontera. Y el domingo 5 de mayo vamos a conmemorar la batalla de Puebla en Piedras Negras. Ahí vamos a hacer el acto. ¿Por qué en Piedras Negras y en Coahuila? Porque de ahí era Ignacio Zaragoza. Nació en lo que hoy es el estado de Texas, pero cuando él nace, Texas pertenecía a Coahuila. Ya esa es otra historia que ustedes conocen. Nos quitaron nuestro territorio en esa parte. Nos quitaron en la guerra del 47-48 del siglo XIX más de la mitad de nuestro territorio, aunque
empezó con Texas en los años 30, los conservadores empezaron quitándonos Texas. Fue la separación de Texas. Primero plantearon que los colonos que habitaban Texas plantearon que no aceptaban la Constitución o las leyes conservadoras y querían el restablecimiento de la Constitución de 1824, pero fue realmente una excusa y por eso se independizaron. Texas se independiza de México y luego se anexa a Estados Unidos. Esa fue la primera pérdida del territorio. Y luego el gran zarpazo, en el 47. Otra excusa, que se les debía un dinero y que se había invadido una parte del territorio de California y el presidente en ese entonces, Polk, demócrata, ordena la invasión y el Congreso aprueba la guerra contra nuestro país y terminan quitándonos más de la mitad del territorio. Entonces corren la frontera hasta el río Bravo y es muy importante recordar también de que en los acuerdos de Guadalupe queda Laredo del otro lado del río como parte de Estados Unidos, pero los pobladores de Laredo, mexicanos, no aceptan el acuerdo, no aceptan pasar a formar parte de Estados Unidos, quieren seguir siendo mexicanos. Y se hace una consulta y la mayoría dice queremos seguir siendo mexicanos. Entonces el gobierno estadounidense, pues en una situación de predominio total, porque ya habían tomado la Ciudad de México, izaron aquí la bandera estadounidense en el Zócalo, en los momentos más tristes de nuestra historia. Ya lo habían hecho antes, pero esta vez fue así, muy fuerte. ¿Y qué creen que pasa? Que un grupo, unas familias de Laredo no aceptan y se pasan de este lado del río, se traen hasta sus muertos y se funda Nuevo Laredo. Es bonita la historia, ¿verdad? Entonces, no que nos estemos desviando, sino que todo esto es importante recordarlo con motivo de lo del día 5 de mayo.